En la ingeniería civil, el cálculo de los volúmenes de corte y relleno es una tarea esencial para la correcta planificación y ejecución de proyectos de construcción. Este proceso permite definir la cantidad de tierra que se debe remover o agregar para lograr la nivelación adecuada del terreno, lo que incide directamente en la precisión del diseño, la optimización de los recursos y la reducción de costos. Tradicionalmente, estos cálculos se realizan de forma manual, utilizando métodos gráficos o tablas numéricas, lo que no solo implica un consumo considerable de tiempo, sino que también incrementa las posibilidades de errores humanos. Estos errores pueden derivar en sobrecostos, retrasos en obra y ajustes no planificados en el proyecto. Para abordar esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de una calculadora de volúmenes de movimientos de tierra, automatizada mediante una hoja de Excel con funcionalidades de Visual Basic. Esta herramienta permitirá realizar los cálculos de manera eficiente, manera rápida y precisa, optimizando los recursos humanos y el tiempo invertido en la elaboración de estos cálculos. Lo primero que podemos ver cuando entramos en el Excel es el formulario, en el cual nos preguntan la estación, el área de corte, el nombre de sección, la distancia a la siguiente sección y el área de relleno. Seguido a esto tenemos unos botones que son de guardar y limpiar. Estos botones fueron tomados como referencia del siguiente video, en el cual pudimos aprender cómo hacerlos y cómo realizar este formulario y la base de datos. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es insertar una forma, la forma que sea. Después agregarle un icono, sobreencimarlo y juntarlo. Seguido a eso damos clic derecho para asignarle un macro. Ahora, para hacer el macro de guardar, lo que hicimos fue primero crear una hoja llamada base de datos y una tabla dinámica. Seguido a esto, utilizamos la opción de programador, grabar macro, para hacer una opción que nos grabara todo y lo pegara en la base de datos, creando una nueva sección. Para borrar fue más de lo mismo. Utilizamos el programador grabar macro y nada más hicimos que borrara todo. Ahora, ¿para qué funciona esto? Cuando nosotros hacemos un estudio de este tipo, solemos tener cantidades grandes de datos. En este caso, como ejemplo, solo estamos haciendo unos pocos. Pero esto nos ayuda para grandes cantidades, porque mientras más grandes sean los datos, más tiempo nos va a requerir hacer los cálculos de manera manual. Siguiendo como ejemplo, podemos poner que nuestra estación está en 1 más 300, el área de corte es de 65, estamos inventando los valores, el número de sección, si mal no recuerdo, debe ser la 8, y la distancia a la siguiente sección puede ser 25, y el área de relleno 14. Entonces nosotros utilizamos el botón de guardar y vemos cómo automáticamente se pasa todo a la hoja de base de datos. Seguido a esto utilizamos el botón de limpiar y se borrará todo. Y en este podemos volver a poner los siguientes datos. Entonces nosotros nos ahorramos todo el tiempo de hacer el cálculo manual para simplemente irnos a la hoja de cálculos. Si le apretamos al botón de cálculos, simplemente nos dará el corte total y el relleno total, dándonos unos datos que a nosotros nos interesan. Y ahora si le apretamos al botón de gráficas, podemos ver cómo nos desglosan los datos en volumen de corte y volumen de relleno. También de igual manera nos saltan unas gráficas en las cuales podemos ver en qué estación se encuentra y el valor de este, para así podernos dar una idea de lo que tenemos. De esta manera nosotros podemos, eh, de esta manera nosotros podemos planificar y saber cuánta cantidad de relleno utilizaremos. La automatización del proceso facilitará la entrada de datos a través de formularios, cálculos de áreas y volúmenes utilizando el método de secciones transversales. Y la presentación de de reportes visuales con gráficos 2D. Esta propuesta busca contribuir al desarrollo de soluciones digitales que apoyen la labor de los ingenieros civiles en la ejecución de proyectos de infraestructura o de forma ágil y precisa. Ahora, como justificación de este proyecto, nosotros sabemos que estos cálculos de manera manual se utilizan con esta fórmula. ¿Qué es la fórmula de volumen igual a eh, área uno área uno más área 2 sobre 2 por la distancia? Y de igual manera y de igual manera con el volumen del corte, como podemos observar, que son los datos que nos da cuando nosotros hagamos nuestro estudio. Y así podemos llevarlo todo esto de una manera más rápida. Em, Siguiendo con la justificación,
El, el cálculo de volúmenes es una tarea de las más importantes en la planificación de proyectos de infraestructura vial, edificaciones y obras en general. La precisión en esta etapa garantiza un adecuado control de costos y correcta estimación en la cantidad de recursos necesarios, evitando errores costosos e interrupciones en la obra. Como decimos, a lo mejor estos cálculos de esta manera serían muy sencillos de hacer, pero nosotros nos estamos dando la idea de utilizar grandes cantidades de datos, porque cuando hacemos un estudio no nos sueltan 5 o 6 datos, sino que nos sueltan muchísimos más. Con esto podemos mejorar el consumo del tiempo, los errores humanos y la falta de visualización. En conclusión, esta calculadora automatizada de volúmenes de corte y relleno no solo reduce el tiempo de los cálculos y la probabilidad de los errores, sino que también proporciona una herramienta visual y accesible que optimiza la planificación de obras civiles. Su aplicación se traduce en proyectos más eficientes con mejor control de costos y tiempo, lo que resulta en ventaja competitiva para las empresas del sector de la construcción. Ahora, con, con la explicación del código, nosotros nos vamos a venir a los módulos y podemos encontrar que aquí está la opción de subguardar, que es la cual nosotros grabamos. Y también debe estar la opción de limpiar. Ahora, con el cálculo de volúmenes de la tabla, lo primero que hicimos nosotros fueron definir valores, definir variables. Aquí hicimos la definición de variables. Hicimos la definición de variables. Como podemos ver, está WS Base, has Worksheet, WS Cálculos, as Worksheet. Eso se refiere a la referencia a las hojas de base de datos y cálculos respectivamente. Después tenemos TBL, has List Object, que se refiere a la llamada tabla 1, porque como nosotros podemos ver en el Excel, utilizamos tablas dinámicas. Entonces nosotros tenemos que utilizamos el valor de tabla 1. Entonces nosotros tenemos que asignarle al código que busque en esa tabla. El I es un contador de bucle y seguido a esto están el área de corte 1, área de corte 2, área de relleno 1, área de relleno 2, que son los valores de la tabla. Después tenemos la distancia, el volumen del corte y el volumen de relleno, que son los calculados en toda la sección, y el total de corte y total de relleno, que es el total acumulado. Después de esto sigue la asignación de hojas correspondientes y asignación de la tabla de datos. La asignación de las hojas base de datos y cálculos, como habíamos dicho hace rato, es con WBase y después this worksheet y asignamos, como podemos ver, que aquí está la hoja de base de datos. Después lo mismo, WS cálculos, this workbook.sheet y asignamos que es la hoja de cálculos. Seguido eso, utilizamos la estructura de la tabla. Esto lo hicimos con la validación de cantidades de fila. Primero, primero se verifica que hay al menos dos filas. Se verifica que hay al menos dos filas. Y si no, pues podemos ver que nos suelta un mensaje de no se encontró la tabla 1 en la hoja base de datos. Ah, la verga, este no es. Ah, no, aquí está. Y si no, aquí dice que no hay suficientes datos en la tabla para calcular los volúmenes. ¿Por qué? Porque para hacer el cálculo necesitamos el área 1 y el área 2. Entonces, si tenemos solo un valor, pues no va a funcionar el cálculo porque no tenemos los datos suficientes. Y como podemos observar, si borramos todos, entonces, como podemos ver, si nosotros borramos todos los datos y nos vamos a la hoja de cálculos y la nos va a soltar el mensaje que no hay suficientes datos en la tabla para calcular los volúmenes. Aquí podemos observar que solo tenemos uno. Y de igual manera, pues no tiene ningún dato.
Y aquí está el MSG Box, que es lo que utilizamos nosotros para que nos salte este tipo de mensajes. Y pues acabamos el código para no... y ahí acaba el código. Después siguen los cálculos de volúmenes por secciones, que es realmente la parte, por así decirla, complicada. Entonces, lo primero que hacemos es recorrer las filas de la tabla, ignorando la fila con el número de sección cero. Si nos venimos al Excel y buscamos el número de sección cero, ¿por qué se ignora? Porque a la hora de nosotros hacer el botón de guardar, lo que nosotros estamos haciendo es copiar estos datos, crear una nueva sección, insertamos y que se pegue todo lo que copiamos, pues aquí mismo. Y para que nosotros podamos hacer esto, pues tenemos que tener un espacio vacío, el cual yo asigné como sección cero o número de sección cero para que se ignora. ¿Por qué se ignora? Porque la fórmula es área 1 más área 2, entonces tomaría esto como mi área 1 y sumaría esto mi área 2, haciendo que salgan mal los cálculos. Por eso se ignora este número de sección. Siguiendo, ahora venimos y creamos un bucle con el for i igual a 1. Lo que nosotros hacemos es que recorre cada fila de la tabla desde la primera fila i igual a 1 hasta la penúltima fila, que se marca con esto, tbl.listrows.count -1, que es la penúltima fila. Se compara la fila i con la fila i más 1 para calcular el volumen de entre estas dos secciones. ¿Por qué se utiliza esta fórmula? El de tbl.leadrows.count -1 es porque se comparan pares de filas, la sección actual y la siguiente, por lo que la última fila no tiene una fila siguiente con la cual calcular el volumen. Si hay 10 filas, se procesan de la fila 1 a la 9, ya que la fila 10 no tiene una siguiente fila para calcular. Ahora seguimos con la condición para continuar el cálculo. Aquí ponemos que la columna 5, suponiendo que sea la columna del número de sección, se encuentra verificada para ambos filas consecutivas. Es igual a i más 1. Solo procede si los números de secciones de ambas filas son diferentes a 0 para evitar secciones inválidas o huecos en la tabla. Y aquí está marcado. O aquí está el rango de i igual a 5 y si son diferentes a 0 para evitar. Aquí aparece. Después siguen las capturas del área de corte, relleno y distancia, que es prácticamente leer los valores de la fila actual y de la siguiente. Aquí no hay mucho que explicar, marcamos el área de corte 1, el área de relleno 1 y la distancia. De igual manera el área de corte 2 y el área de relleno 2. Para la fila I se obtienen los valores de área de corte, que es la columna 2, y el área de relleno, que es la columna 3 y 2 y 3. Y después para la siguiente fila de I más 1 se obtienen los valores de área de corte, columna 2 y área de corte y área de relleno. Después sigue la validación de datos con el if. Verifica que que el valor sea numérico para evitar errores de celdas vacías o texto no numérico. Se asegura que la celda de valor no esté vacío. Si cumple con ambas condiciones, se asigna una variable 0 correspondiente a la estructura de los datos. Después sigue el cálculo de volúmenes, que ya aquí es esta parte, que es esta parte de aquí. Em, la verificación de distancia debe ser mayor a 0. Aquí está marcado la verificación de distancia mayor a 0 para calcular el volumen. Si la distancia es 0, es negativa o se asigna 0 en volúmenes de corte y relleno. Y aquí aplicamos ya una vez que nosotros asignamos toda esta parte, que es por así decirlo la parte complicada, ya nosotros nada más asignamos la fórmula que es volumen de corte igual a área de corte 1 más área de corte 2 entre 2 por la distancia. Esto realmente ya es la parte sencilla. Eh, Después sigue que el total de corte y el total de corte, que es el total de corte más el volumen de corte, y el total de relleno, que es el total de relleno más el volumen de relleno. Después de esto sigue prácticamente el enif, que es acabar toda la función. Y por último, escribir los resultados en la celda B4 y C4 de la hoja cálculos. Como habíamos dicho, wscálculo.range, que es para marcar la hoja, y el rango que es B4 y C4. Y pues si podemos observar,
Nos vamos a cálculos, aquí aparece B4 y C4 para cada uno respectivamente. Y ahora, por último, nos vamos con el último botón, que es el de generar reporte y gráficos. Aquí, como siempre, primero definimos las variables, como ya habíamos explicado anteriormente, y asignamos las hojas correspondientes, de igual manera ya explicado, con esta función ws igual base, no, ws base igual thisworkbook.sheet y base de datos. Y asignamos las hojas. Ahí no hay más que buscar. Eh, Puedes asignar la estructura de la tabla, que sabemos que se busca la tabla 1 en la hoja base de datos y si la tabla no se encuentra se muestra un mensaje de error y se termina la ejecución con exit sub, error. De igual manera, si la tabla no existe, no se encontró ninguna tabla 1 en la hoja base de datos y te suelta el mensaje. De momento no le moveré nada, no voy a borrar la tabla. Después sigue la inicialización de totales y rangos. Aquí está. Se inicializan los totales de corte y relleno en cero y se crean rangos para los gráficos. Eh, Después aquí está el rango estación, que marca que contiene la lista de número de sección. Y rango de cortes contiene el rango de volúmenes de corte y rango de relleno, rango de volúmenes de relleno. Aquí están. Después sigue la preparación para el cálculo, que es en toda esta parte. Se colocan los títulos de las columnas volumen corte y volumen relleno en las hojas de cálculo, tanto para los gráficos como para los desgloses. Aquí está. Seguido a eso siguen los cálculos del volumen. Ya habíamos explicado cómo se hacían anteriormente, pero prácticamente esto es lo mismo que el cálculo anterior. Y siguen la fórmula de volumen es igual a área 1 más área 2 sobre 2 por distancia. Después, ahora sigue el desglose. Bueno, toda esta parte es lo mismo que anteriormente. Y aquí mostrar el desglose. Aquí sigue mostrar el desglose de volúmenes y corte de relleno a partir de B6 y C6, que son B6 y C6, que son estas dos. Y de aquí se va para abajo. Que si le doy ahorita, como no tengo datos en la base de datos, se va a borrar todo, o sea, va a salir error. Me va a salir 0 metros porque no tengo valores. Tengo la sección que debe tomar en cuenta, pero no tengo más valores, entonces 0. Prácticamente, pues esta es de manera está hecho de manera correcta. Eh, Ahora, después de toda la hoja de cálculos, que es lo que esto ya lo habíamos explicado anteriormente, sigue la creación de gráficos. Aquí está, sigue la creación de gráficos. Eh, Para crear los gráficos se utilizaron dos gráficos de barras agrupadas, volumen de corte, usando los valores del rango de cortes y los volúmenes de relleno, pues utilizando el rango de volúmenes de relleno. Es prácticamente pues los rangos que ya habíamos establecido anteriormente y las alturas. Siguiendo con la explicación del gráfico, utilizamos set Charlotte Object es igual a WS cálculo todo esto F1 left y ponemos el rango de F1. Chart, chart o OBG es un objeto que se refiere al gráfico en el que se esté creando. WS cálculos, punto chart, object y todo esto hasta punto add se refiere a crear un nuevo gráfico en la hoja de cálculos. Y después siguen la posición y el tamaño prácticamente. Después ya sigue la personalización del gráfico. Eh, punto chart es el acceso a las propiedades del gráfico. Chart type y que es igual a x column clustered establece el tipo de gráfico o gráfica de barras agrupadas.
Y después el punto set source data igual a rango de cortes, define el rango de celdas que contiene el volumen de corte. Y lo mismo, prácticamente ya se repite todo.